Bienvenidos, es un placer poder unirme al sexto congreso de la Academia Mexicana de Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo. Mi nombre es Verónica Schiariti, soy pediatra con formación en neurodesarrollo y profesora adjunta en la División de Ciencias de la Salud en la Universidad de Victoria en British Columbia, Canadá. El título de mi presentación es Impacto Global del COVID-19 en la discapacidad y el día asignado para mi charla es exactamente el día en el que se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19, así que esta charla es muy significativa y me ha hecho revisar mucho material y todo lo que hemos pasado durante este año, que la verdad parece mucho más que 12 meses. Antes que nada, quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés. Siempre me refiero a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, con la cual he trabajado en los últimos 15 años. Pero no tengo ningún lazo económico con la WHO, con la OMS. Soy miembro de la Academia Americana de Parálisis Cerebral y Medicina del Desarrollo y soy miembro fundador de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad, y yo lidero el grupo de Relaciones Internacionales y soy observadora del grupo JUFIC, que promueve la implementación y la diseminación de la CIF. ¿Por qué es importante la CIF y en pediatría? Esta charla tiene mucho que ver con lo que he venido haciendo durante estos últimos años, porque la CIF incorpora la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. ¿Por qué es importante que revisemos un poquito los derechos en el contexto de COVID-19? La Convención ofrece una visión del niño como individuo y como miembro de una familia y una comunidad con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de desarrollo. Ese es el marco que usa la Convención. Los niños tienen derecho a la información, a expresar su opinión, a la salud, a la educación, a la recreación, y eso incluye jugar, y a la inclusión social. Otra vez, porque es importante, las medidas o la falta de medidas de los gobiernos tienen consecuencias más graves para los niños que para cualquier otro grupo de la sociedad. Prácticamente todas las esferas de la política gubernamental, desde la educación hasta la salud pública, que es lo que estamos viviendo hoy, el impacto de todas las medidas y estrategias de salud pública alrededor del mundo, afectan a los niños y niñas en algún grado. Las políticas que no toman en consideración a los niños tienen consecuencias negativas para el futuro de todos los miembros de la sociedad, y como pediatras y toda la audiencia que trabaja con población pediátrica lo sabe muy bien, el sano desarrollo de los niños es crucial para el futuro bienestar de cualquier sociedad. La pandemia de COVID-19 continúa desarrollándose en todo el mundo. En este momento hay más de 100 millones de casos confirmados alrededor del mundo, y estos son datos de febrero del 2021, y como saben, todas las semanas la WHO publica informes. La región de las Américas en este momento lidera el número de casos, y una buena noticia relacionada a COVID, la curva de nuevos casos ha empezado a disminuir en la mayoría, en las 5 de las 6 regiones sanitarias de la OMS, y hemos aprendido que es crucial planificar e implementar estrategias sanitarias con personas que viven con una discapacidad y sus familias, respetando los derechos humanos. ¿Qué sabemos sobre COVID-19 y el impacto en niñas y niñas alrededor del mundo? Casi el 90% de los estudiantes del mundo han sido afectados por el cierre de las escuelas, es decir, más de 1.500 millones de niños y jóvenes. Hay un aumento del 10 al 50% de violencia doméstica, y esto está reportado también por la OMS.
personas con discapacidad están en mayor riesgo, incluidos los niños y niñas. Y yo les muestro acá uno de los informes que pueden acceder en forma gratuita en la página de la OMS. Con esta introducción, los objetivos de esta charla son revisar un poco el impacto de COVID-19 en los derechos humanos de niñas y niños con o sin discapacidad, revisar el impacto de COVID en el neurodesarrollo y qué es lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo de los informes que estamos recibiendo, y contarles un poco de iniciativas mundiales que he participado relacionadas a niñas y niños con discapacidad durante la pandemia. Esto empezó antes que se declarara la pandemia en marzo, el 11 de marzo del 2020. Esta noticia se publicó a final de enero del 2020, antes que COVID saliera de China, y me acuerdo haber leído justo esta noticia donde describían que un adolescente muere en China después de que su familia fuera puesta en cuarentena por el coronavirus. La noticia era preocupante, en ese momento no sabíamos cuál iba a ser el impacto de COVID en el mundo, pero como les decía, yo he venido trabajando y también colaborando y presentando, incluido en China, sobre herramientas basadas en la CIF que promueven los derechos humanos y se focalizan en parálisis cerebral, con lo cual era la verdad muy preocupante leer una noticia como esta. La pregunta es, ¿qué podemos hacer como pediatras o como profesional trabajando en la discapacidad cuando empiezan a pasar situaciones de riesgo y donde los derechos humanos están en riesgo? Y lo que hice en ese momento fue escribir una editorial titulada Los derechos humanos de niños con discapacidad durante emergencias sanitarias, el desafío de COVID-19, y esto invitaba a la reflexión en cuanto a las medidas sanitarias inclusivas y cómo ciertas medidas a nivel de población pueden impactar en población minoritaria y en población de riesgo como los chicos con discapacidad. El editorial se tradujo a más de 7 idiomas, y la semana pasada, hace solo unos días, la revista nos contactó describiendo que el editorial había sido estaba rankeado como uno de los 10 artículos más leídos, descargados y citados en el 2020, publicados por el Developmental Medicine and Child Neurology. Así que la respuesta fue muy buena, la gente estaba leyendo y citando y tratando de abogar por los derechos humanos de los chicos en todo el mundo. El objetivo número 1 entonces de la charla es charlar un poquito acerca del impacto de COVID-19 y los derechos humanos. Y un ejemplo fue, antes que se declarara la pandemia, la situación desafortunada que contaba esa noticia. Tenemos que siempre reflexionar en cuanto a los derechos humanos y cómo como equipo de salud nosotros también tenemos una misión y una responsabilidad. Durante las crisis o emergencias sanitarias como la que les contaba y como la que estamos viviendo, tenemos que saber que los derechos humanos están vigentes y debemos asegurar el acceso equitativo a los servicios de salud, y como profesionales de la salud tenemos un rol en cuanto a esto. Debemos abogar por el derecho a información de salud pública accesible para nuestros pacientes, para las familias. Esto significaba que todo el material que se estuviera produciendo en cuanto a información y a medidas de cómo cuidarse, tenían que ser accesibles a todos, entonces tendrían que estar siempre con subtítulos o lenguajes de seña o braille, o con un idioma de accesibilidad para todos los niveles cognitivos. Es muy importante tener una sociedad inclusiva durante emergencias sanitarias, y eso no se hace de un día para otro y no se puede remediar cuando se declara una pandemia o el impacto que tiene el COVID en todo el mundo. O sea, las comunidades tienen que estar preparadas
antes de que esto pase, y para mí es esencial la educación para lograr un cambio de actitud de la sociedad hacia la discapacidad, o sea que tenemos mucho por hacer. Es importante celebrar la diversidad y las capacidades de cada persona, y todos tenemos los mismos derechos, no importa las limitaciones físicas, pero siempre teniendo en cuenta las habilidades, respetar la autonomía de la persona, el rol activo de estas personas con discapacidad en la planificación de estrategias de salud pública dirigidas a ellos mismos. ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer los pediatras para apoyar a los niños y jóvenes con o sin discapacidad durante la pandemia de COVID-19? Y esta era una pregunta que se hacían muchos, no solo estábamos preocupados por la salud nuestra y de nuestras familias y de nuestros pacientes, pero uno se preguntaba qué más podía hacer, cómo podemos ayudar a que no se repitieran historias como la que habíamos descrito en las noticias. Son recomendaciones de la Sociedad Canadiense de Pediatría que publicaron en mayo del 2020. Motivaban a la gente, a todos los pediatras, a tomar una historia social de todos los pacientes, incluyendo barreras para acceder a servicios esenciales de salud, y eso significaba seguir con el régimen regular de vacunas, acceso a medicación y tecnología de apoyo, seguridad económica, o sea, preguntar en cuanto al acceso a la alimentación y a la vivienda segura, funcionamiento familiar, la situación de estrés de los padres que sabemos que aumentó en todo el mundo, uso y abuso de sustancias, violencia familiar y desafíos de salud mental. Seguridad en el hogar y dentro de la comunidad, como vimos en un informe anterior, la violencia doméstica aumentó. Acceso a servicios sociales y comunitarios, que esto significaba apoyo adicional para discapacidad y sensibilidad cultural. O sea que no solo era el control de niños sanos, si quieren, y el del neurodesarrollo, sino es realmente haciendo hincapié en la historia familiar de todos estos pacientes, tratando de identificar riesgos y tratar de prevenir, ¿no es cierto?, riesgos o situaciones desafortunadas. A medida que vamos avanzando en la charla, les quiero mostrar algunos de los ejemplos de herramientas o de artículos que he estado trabajando, algunos de los proyectos también. Este es uno que se llama Mis capacidades o mis habilidades primero, un lenguaje positivo en atención de la salud. Era un proyecto que ya venía trabajando hace unos años, pero se publicó justo durante la pandemia en abril del 2020. Y promueve un cambio de educación en los profesionales de la salud, en los estudiantes, en la gente que está entrenándose, y a su vez en el público en general, otra vez tratando de tener como un enfoque basado en los derechos humanos y que por qué es importante, la verdad, recalcar los derechos y que la persona tenga su dignidad y autonomía. Es un paper muy cortito y tiene acceso a animaciones, en este momento están en inglés, pero estoy trabajando para poder traducirlas a diferentes idiomas, así que les puedo hacer llegar durante preguntas y respuestas el acceso a las animaciones. Las emergencias sanitarias, como la que estamos hablando de COVID-19, plantean muchas preguntas éticas y de salud pública, y otra vez el objetivo general es mantener a toda la población, a todos, con o sin discapacidad, informada y segura. Para esto, también en cuanto se inició la pandemia, la OMS publicó consideraciones relativas a la discapacidad durante la pandemia. Es una guía muy práctica que creo que ustedes tienen una charla dedicada totalmente a esta guía, donde van contando en distintos niveles cuáles son las medidas y las sugerencias para mantener a todas las personas seguras y explicando los riesgos. Según los trastornos de salud subyacente, las personas con discapacidad pueden correr un riesgo mayor de presentar casos más graves de COVID-19.
si contraen la infección, porque COVID exacerba los problemas de salud existentes, en particular los relacionados con la función respiratoria, con el sistema inmunitario o con cardiopatías o diabetes. La guía esta recalcaba y es como empieza describiendo por qué la gente con enfermedades crónicas y discapacidad tienen un mayor riesgo de si contraen COVID-19. Otra vez, en ese marco, en cuanto se publicaron estas recomendaciones, yo trabajé con algunos podcasts para poder difundir rápidamente esta información en español y en inglés. Y mi prioridad era también que la información llegara a los niños. En general, todo el vocabulario y el mensaje siempre va hacia los adultos, pero sabemos otra vez, basado en el enfoque de los derechos humanos del niño, que la información tiene que ser accesible para ellos. Así que también trabajé en en una herramienta muy cortita de difusión, es una animación, les explica qué es, después pueden tener acceso a esta, es de acceso libre. Otra vez les cuento un poquito cuáles son los síntomas y es desde una perspectiva de los chicos y después cómo prevenir el contagio. Muy bien, al final de la charla les puedo compartir el link. Durante las pandemias es crucial monitorear la implementación de estrategias de salud pública con atención consciente de los derechos humanos, especialmente de aquellas personas que tienen una discapacidad. Y ese es un mensaje que espero repetir durante la charla y es una de las cosas esenciales de la charla. ¿Cuál es la situación en cuanto a la discapacidad mundial? Y como saben, el reporte de discapacidad de la OMS, publicado en el 2011, identifica que más de 1 billón de la población mundial, el 15%, vive con alguna forma de discapacidad. Y esto recalca la necesidad de tomar medidas para la inclusión durante emergencias sanitarias, ¿sí? Porque es 1 billón de personas que van a tener un desafío en cuanto haya una emergencia sanitaria. En tiempos de crisis, los niños con discapacidad enfrentan desafíos adicionales, la falta de respuesta humanitaria inclusiva, el abandono y la separación de los miembros de la familia, como vimos en el caso del chico en China, son formas comunes de violación de los derechos humanos de estos niños. La prevención es la estrategia de promoción de la salud más poderosa y todos los que trabajamos salud sabemos de esto. Tener estrategias y herramientas basadas en los derechos humanos antes de que ocurran los eventos es clave para una respuesta inclusiva. Y algunos de los ejemplos de las características de una respuesta inclusiva es ofrecer servicios adaptados para satisfacer las diversas necesidades de todos los miembros de la comunidad, y esto dependía el acceso a la información accesible, poniendo un gran énfasis en el papel de la autonomía que las personas con discapacidad deberían tener sobre sus vidas, y asegura que las personas con discapacidad tengan roles y responsabilidades en el diseño e implementación de las estrategias de salud pública. O sea que hay que aprender para tener estrategias listas antes de que el evento pase, que las personas con discapacidad participen activamente, porque ellos mismos van a saber cómo pueden responder mejor, o cómo se sienten más seguros, o cómo pueden acceder a la información más rápido en el momento que más lo necesitan. El objetivo número 2 era revisar el impacto de COVID en el neurodesarrollo de niños con o sin discapacidad, y esto es mostrarles un poquito que hemos aprendido de los reportes.
Y también preguntarnos cuál es la respuesta como pediatras y profesionales en discapacidad infantil ante esta información. Sabemos que todas las medidas que se tomaron y todas durante las restricciones sociales, las medidas en cuanto a estrategias para mantener a la población segura, impactaron en el neurodesarrollo. Es importante saber que los niños y niñas con o sin discapacidad siguen creciendo y desarrollándose durante tiempos de crisis, o sea que ellos no es algo que nosotros podemos detener, o sea que había que tener en cuenta que a pesar de que los queremos mantener seguros y queremos mantener a las familias seguras, el estímulo que necesitan del medio ambiente y de lo que reciben de la interacción con otros chicos o de ir a la escuela, es necesario, o sea que necesitamos pensar en eso. Es esencial mantenerlos informados, como les contaba, y utilizando herramientas y lenguaje accesible, y estimular a que sigan jugando, leyendo y aprendiendo en forma segura. Son necesarias medidas apropiadas en las escuelas para asegurar la continuidad de la educación de los estudiantes con discapacidad que tengan que estudiar en casa. Y esto era también una de las cosas que en cuanto se cerraron las escuelas en la mayoría de los países, había una desinformación en cómo seguir aprendiendo desde casa. Es importante que los niños con discapacidad mantengan un programa regular de actividad física adaptado en el hogar, o sea que esos son dentro de la mayoría de las recomendaciones hacia niños y niñas con discapacidad. Estas eran dos que yo quería recalcar, o sea, es esencial y tienen el mismo derecho que otros chicos a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, y necesitan para mantenerse sanos, como lo sabemos, lo importante de la actividad física regular. Y hay muchos ejemplos de cómo la gente intentó adaptar su casa y adaptar las rutinas para mantener a los chicos sanos y moviéndose. En cuanto al impacto de COVID en niños y niñas con discapacidad en el mundo, los primeros reportes y los primeros informes que empezamos a leer venían de China. Entonces, este es uno de los estudios que se publicó en el Lancet, y esto es también en colaboración con colegas de Europa. Se publicó en el website de la Academia Europea de Discapacidad Infantil. Los datos provenientes de China muestran que los niños se recuperan de COVID, inclusive si tienen presentaciones severas. Esto se replicó en otros países. Había muy poquitos casos en niños, de 1 a 5%, era lo que se estimaba, con las cepas originales de COVID-19. El mayor impacto en el neurodesarrollo resulta de la falta de cuidado regular y estímulo debido al aislamiento, que es lo que comentábamos, la falta de poder jugar, interactuar con sus compañeros, la falta del estímulo ambiental necesario. Y es crucial continuar las intervenciones de habilitación y rehabilitación, y en muchos países empezaron a utilizar telesalud, algunos antes que otros. Experiencia en China, otra vez publicada en otro artículo del Lancet en marzo. La evidencia muestra que los niños durante la cuarentena tienen riesgo de desarrollar trastorno de estrés agudo, trastorno de adaptación y duelo, trastornos de estrés postraumático, y en el grupo de menor edad, menores de 2 años, problemas de apego. Las estrategias que China se planteó en ese momento fue otorgar apoyo psicológico vía telesalud las 24 horas. Esto la publicación viene de una de las provincias con más recursos, o sea que esto no era lo que se replicó a nivel nación. Es muy difícil mantener telesalud las 24 horas. Material educativo, ellos promovían material educativo de COVID-19 accesible, otra vez, tener una rutina, actividades físicas regulares y un screening rápido para trastornos psicológicos.
Esto fue un informe de la UNESCO publicado en abril en el 2020 en cuanto al impacto de COVID-19 y la inequidad o la brecha económica. Y si las escuelas permanecen cerradas por mucho tiempo podrían tener efectos sociales y de salud perjudiciales, mayor impacto para los niños que viven en la pobreza. Y para muchos estudiantes que viven en la pobreza, las escuelas no son solo un lugar para aprender, pero también para comer sanamente. O sea, que era un llamado a atención a mantener el acceso a servicios básicos y el acceso a la alimentación. La pandemia tiene y tendrá un impacto económico que aumentará la inequidad social con consecuencias permanentes en la salud, el bienestar y aprendizaje de los niños con o sin discapacidad. Así que ese es el desafío que estamos viviendo y que vamos a ver que va a tener repercusión COVID no solo durante la pandemia, pero después de la pandemia. Las recomendaciones para disminuir el impacto psicológico de COVID en niños con o sin discapacidad, en general, también publicado en el 2020, hablar con los niños sobre sus temores y preocupaciones relacionadas al COVID, o sea, tratar de tener un diálogo activo con los chicos acerca de la situación, jugar juegos colaborativos para disminuir la soledad. Muchos estaban en las casas y la verdad los papás trabajando desde las casas, no había demasiada interacción social, o sea que hay que prestar atención a la calidad del juego en la casa, realizar juegos que estimulan la actividad física, sabemos lo importante entonces que es para mantenerlos sanos y un ejemplo es bailar, escuchar música y cantar para reducir el estrés, higiene del sueño relacionadas a pesadillas y temores, relacionadas a todas los temores relacionados con COVID-19, no solo para la persona, o sea, para el niño, el temor a infectarse, pero el temor a que la familia se infecte, métodos de relajación como yoga, y mantener una actitud positiva que sea de ejemplo para los menores, o sea, todos los adultos en el hogar teniendo una actitud positiva ante la situación. Y recalcando que es algo temporario, que esto va a pasar y que vamos a salir de todo esto. Entonces, esto es para recalcarles algunas de las recomendaciones eh, que, eh, que se han compartido y me parece algo importante para tener en cuenta como pediatras. El objetivo número 3 es em, em, compartir algunas de las iniciativas mundiales en las cuales he participado relacionadas a COVID-19. Como pediatras y profesionales trabajando en discapacidad infantil, otra vez fue un año difícil, pero siempre tratamos ¿no? de ser optimistas, de decir qué podemos hacer, qué más podemos hacer, cómo podemos colaborar con las experiencias que nosotros tenemos y las herramientas que tenemos. Así que hubo en general la situación mundial, había una solidaridad académica, todos los artículos que se publicaron relacionados a COVID eran de acceso libre en todas las revistas, cosas que nunca ha pasado anteriormente. Había todos los proyectos que se han hecho, los informes, todo era acceso libre también, así que creo que el espíritu de solidaridad en el campo académico era la verdad, provechoso. Uno de los ejemplos entonces que quiero nombrar fue que fue en inicios de junio del 2020, se formó un task force, un grupo de trabajo relacionado a COVID-19, organizado por la Alianza Internacional de Academias de Discapacidad Infantil, y se llamaron a representantes de todas las academias de discapacidad infantil de cada una de las regiones o países para representar a las academias y formar este grupo de trabajo. La Academia Mexicana estaba representada, la Academia Latinoamericana, yo estuve representando a la Academia Americana de Parálisis Cerebral y Desarrollo, y Medicina del Desarrollo. El Task Force
conformó 3 grupos de trabajo principales, uno relacionado a encuestas, uno a recursos y otro a un grupo que se llamaba compartir, escuchar y compartir. Creo que tengo, ahí está, una slide más. Cada uno de estos grupos tenía representantes de todas las academias y la idea era concentrarnos en distintas líneas de trabajo. Yo lideré el grupo de encuestas que creamos un proyecto llamado Coordinación Mundial de Datos de COVID-19 y Discapacidad Infantil, y el objetivo era tratar de tener una plataforma que pudiera compartir las encuestas en curso. Mucha gente, muchos grupos empezaron a hacer encuestas y empezaron a duplicarse los temas o las preguntas o la información que venía de las encuestas. Entonces la idea era tratar de poner en una plataforma, compartir cuáles eran las encuestas en cursos, cuáles eran las encuestas que han sido completadas, todo relacionado al impacto del COVID-19 en discapacidad y en estrategias exitosas que podíamos aprender, que podíamos compartir. Así que eso fue un proyecto que se terminó en diciembre del 2020, algo que fue muy provechoso para todos. Yo los invito a chequear todo esto, se creó un website y ustedes pueden ir a chequear toda la información ahí. El otro grupo fue el grupo Recursos, recolectó recursos para apoyar a familias, para hacer apoyo a distancia relacionados a telesalud, y otra vez ideas exitosas que pudieran ayudar a otra gente en distintas partes del mundo. El tercer grupo, que se llamaba Escuchando y Compartiendo, era un lugar donde se podía compartir consejos para organizar sesiones, para compartir información y escuchar y empezar a aprender de las experiencias de los profesionales. Y en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el 6 de octubre de 2020, se hizo como una maratón de webinars de todo el mundo durante 24 horas. Hubo sesiones en las cuales se compartía la situación y también pueden acceder en el website, pueden acceder a cada uno de los webinars. Cada academia organizó sesiones y se compartía información, era no solo los presentadores dando información, sino que se escuchaba en qué situación estaban trabajando los distintos colegas en distintos lados del mundo, y hubo sesiones también con padres. Así que fue un grupo de trabajo, este Task Force, muy único y muy productivo en cuanto a todo lo que hicimos en solo 6 meses. Así que los invito a chequear el website, a usar la información. Nosotros estamos trabajando en el informe para publicar el informe total de las encuestas. En total identificamos 48 encuestas representando todas las regiones del mundo y representando las opiniones y las experiencias de las familias, de los chicos con discapacidad y el COVID, y los profesionales trabajando en el campo de la discapacidad infantil. Este es un ejemplo de una de las encuestas que es increíble. El grupo de Australia, en marzo, o sea, a días de que se había declarado la pandemia, a final de marzo, ya habían diseñado y reportado una encuesta. Habían invitado 425 participantes con discapacidad a que contaran su experiencia en cuanto a cómo estaban viviendo la pandemia. El 82% reportaron una falta general de información sobre el coronavirus dirigidas a niños y jóvenes con discapacidad y sus familias, y aumento de la ansiedad y la incertidumbre debido a esto. O sea que imagínense lo importante que es entonces tener información accesible para disminuir la ansiedad. Incertidumbre acerca de la educación, cómo adaptar la educación a distancia, que esto es algo que ya mencionamos y creo que es algo que necesitamos trabajar para estar preparados para las nuevas emergencias sanitarias que ocurran.
reportaban deterioro en salud mental, que esto es en general lo mismo que con la población en general, y la mayoría no pudo comprar o acceder a artículos esenciales, productos especiales de alimentación o de higiene, y disrupción en acceso a servicios de salud. Y esto a nivel mundial es lo que pasó, consultas regulares y relacionadas a COVID-19. Al principio fue muy difícil poder conectarse y mantener una continuidad en los servicios de salud. Ya que estamos en el contexto y organizado por la Academia Mexicana de Parálisis Cerebral, esto es una de las encuestas, una de las tantas encuestas que recolectamos y que pueden acceder en la página del Task Force. Esto es del grupo de Nuevo Amanecer en la ciudad de Monterrey. Una de las encuestas describía la atención a distancia a los alumnos y las familias, y compartieron con nosotros, con el Task Force, algunos de los resultados. Estos algunos de los hallazgos. Las mayores preocupaciones de las familias, estas eran las familias de los estudiantes que concurren a Nuevo Amanecer, más de 200 alumnos con distintos tipos de discapacidades. Las preocupaciones eran económicas y la repercusión económica, y la preocupación relacionada a la salud de la familia. Cuando uno depende de los familiares para el día a día, es una preocupación enorme, y el impacto económico si la gente no podía trabajar o no tenía un resguardo económico, es importante poder seguir trabajando para mantener a sus familias. O sea que la situación es problemática cuando las restricciones mantienen y impactan el día a día de familias que no tienen apoyo económico suficiente. En cuanto a otros proyectos, y les digo, esto eran distintos países, y esto es solo un ejemplo de una de las publicaciones en Brasil y con colegas de Brasil. Uno empezó a preguntarse si durante la pandemia, si era un buen momento para la implementación de programas en el hogar, para la rehabilitación de niños en países de bajo y medianos ingresos. O sea que hay que empezar a pensar en estrategias para mantener la continuidad de los servicios. Por último, les quiero mostrar otro de los proyectos que se publicó hace unas semanas. Es también relacionado a estrategias innovativas durante crisis como la que estamos viviendo. En este artículo proponemos utilizar el modelo basado en rutinas, usando totalmente telemedicina, en combinación o no con la otra herramienta que les comentaba, Mis Habilidades Primero, o My Abilities First. Y el autor, el coautor del paper es el profesor Robin McWilliam, que él creó el modelo basado en rutinas. Es un modelo que hace 30 años se viene usando en distintos países y en distintas regiones del mundo, con mucho éxito en cuanto a promover que las familias participen activamente en la rehabilitación. Todo se adapta a la rutina del día a día, o sea que los chicos no van a terapia, sino que realizan actividades en la casa. Ellos mismos, las familias, ponen sus metas funcionales y tienen apoyo durante estas estrategias. Y los invito a leer el modelo. Hay muchos papers y mucha información relacionada a esto, pero nos pareció que era algo que se puede utilizar no solo, normalmente se ha usado en pacientes de 0 a 5 años, como si fuera un método de atención temprana o intervención temprana, pero es algo que se puede usar en chicos mayores. Entonces el paper lo que trata de invitarlos a usar la misma metodología con chicos de 0 a 18 años, y combinarlo con My Abilities First, o Mis Habilidades Primero, para también promover. Es un momento para promover otra vez los derechos humanos, o herramientas basadas en los derechos humanos, así que nos pareció que esto
era un paper que llama a la reflexión y compartíamos nuestra opinión acerca de estos. También les puedo compartir el link al final de la charla. En resumen, ¿cómo podemos responder ante algo inesperado, una crisis que nos, la verdad nos sorprendió a todos en cuanto al impacto en el día a día, en nuestras vidas, en cómo hacemos investigación o proveemos servicios? Ha sido un evento histórico global. Yo quiero terminar con un llamado a la acción para compartir un mensaje igual positivo. A pesar de la pandemia de COVID-19, colaboremos para que todos los niños y niñas con o sin discapacidad disfruten de sus derechos, que todos los niños con o sin discapacidad disfruten de su niñez y sigan viviendo y disfrutando y jugando todos los días. Los chicos, todos, niños con o sin discapacidad, como siempre, sigan jugando, aprendiendo y socializando. Esa es su labor y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que eso continúe así. Y las familias sigan disfrutando de la crianza de sus hijos, incluyendo a los abuelos, tíos y primos, que fue un pacto enorme y más que nada con toda la audiencia latina, que, ¿no?, que todos dependemos mucho del soporte de nuestras familias. Así que también ser innovativos y estimular la telefamilia y la conexión con los familiares usando la tecnología. La creatividad en tiempos de COVID-19, hubo muchas sorpresas durante COVID, pero esta era una que se publicó en un diario italiano, que como pueden ver hay dos nenas jugando al tenis, están en dos edificios diferentes, en el techo, en la terraza, y bueno, ellos creativamente pueden seguir jugando a pesar de todas las restricciones sociales. Hay muchas referencias que yo mencionaba, pueden acceder, estas son algunas, pero pueden chequear la página de ResearchGate, que tengo todos los materiales, enlaces a los podcasts, enlaces a los artículos que mencioné, y si no, les puedo compartir recursos y material de lectura accesible para todos. Bueno, muchas gracias por su atención y me uno para las preguntas y respuestas.